El afamado personaje y organización Anonymous hackean la página gubernamental del CONAPRED y lanzan dura amenaza en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y también en contra de la Cuarta Transformación. ¿Quieres saber cuáles son las exigencias de este personaje? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! El día de hoy, ciudadanos, tenemos una nota bastante peculiar y muchísima información a analizar. El gobierno de la República a través del CONAPRED han recibido un ataque cibernético directamente de la organización que se hace llamar Anonymous. Sí, esta organización cibernética a nivel mundial que se compone en su mayoría de hackers de alto calibre, los cuales, como paladines de la justicia y de la libre expresión, salen a amenazar a gobiernos completos en forma de protesta a diferentes situaciones muy delicadas en diferentes países. Ahora le tocó al gobierno de la República Mexicana a través de la CONAPRED. Supuestos integrantes de Anonymous Iberoamérica hackearon esta mañana el portal del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, alias el CONAPRED, en protesta por las actuaciones del gobierno Andrés Manuel López Obrador, con el que se dijeron especialmente decepcionados. Sí, ciudadanos, esta mañana del 22 de junio del 2020 amaneció esta página totalmente tirada, pero momentos antes apareció un peculiar mensaje en la página principal del CONAPRED, del cual se lee lo siguiente y se asevera la siguiente amenaza, y citamos: hemos visto cómo el nuevo régimen del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos sólidos aquello que no le conviene que sepa la gente. Y continúa: en Anonymous estamos muy decepcionados. En anteriores ocasiones denunciamos las acciones tomadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto y del gobierno de Felipe Calderón. De hecho, los actos de censura contra la periodista Carmen Aristegui fueron los que nos dieron origen, y nuevamente esta misma razón es la que nos está sacando de nuestro letargo. Y finalizaba: Anonymous no permitirá que la censura vuelva a formar parte de nuestra cotidianeidad como lo fue en el pasado. De no cumplir con sus propias promesas de campaña, nos veremos en la obligación de actuar en pro de nuestros ideales. El conocimiento es libre, le pese a quien le pese. Atentamente, Anonymous. Sí, ciudadanos, este era el mensaje, la amenaza que mandaba este grupo Anonymous directamente a Andrés Manuel López Obrador en calidad de presidente de nuestra nación. Aquí, ciudadanos, hacemos una pequeña pausa. Vamos a ir desdeñando a través de lo que resta de este video cómo es que esta organización Anonymous mezquinamente está eligiendo selectivamente, en este caso solamente lo que le conviene o solamente lo que le conviene a la ultraderecha. La pregunta importante aquí es: ¿dónde estaba Anonymous cuando murieron los cientos de periodistas en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón? ¿Dónde estaba Anonymous cuando se desató la guerra sin cuartel de parte de Felipe Calderón hacia los grupos organizados, hacia los grupos delincuenciales? ¿Y dónde estaba para hacerle justicia al pueblo mexicano cuando todos estos corruptos callaron absolutamente a todos por estar en contra de sus gobiernos? Es un ataque mezquino de parte de, entre comillas, Anonymous Iberoamérica, el cual no sabemos si en primer lugar está financiado por la ultraderecha de nuestro país. Esa es la premisa de este ataque y no sabemos
sabemos en absoluto si detrás de este ataque están otros personajes de la vida política y privada. Sin embargo, ellos están alegando que como premisa se está atacando a la libre expresión en nuestro país, teniendo como papel central a Chumel Torres, este personaje racista, clasista, elitista, malinchista y entre otros adjetivos deleznables, como un personaje al cual se le está censurando directamente por el aparato de gobierno que, según esto, Andrés Manuel está manejando desde la cúpula del poder. Esto es totalmente falso. En primer lugar, a Chumel Torres se le está calificando como un racista porque, en primer lugar, él a través de los años se ha desempeñado y ha demostrado en todos sus videos ser un clasista, ser un racista y siempre estar denigrando absolutamente a todos, amparándose de que supuestamente lo que él hace y la crítica que él está realizando es crítica sarcástica, que nadie se debe de ofender porque es simplemente comedia y que no todos son tan inteligentes como para poder entender su nivel supremo de comedia y de inteligencia, que solamente ciertas personas son dignas de comprender. Ciudadanos, las redes sociales y los mexicanos fueron claros y no somos tontos. Nos dimos cuenta de que este personaje, Chumel Torres, ante toda la exposición que tiene, no puede estar en los medios, ni siquiera en los digitales. No porque no lo estemos tolerando, sino porque ya lo hemos tolerado demasiado. Durante años, el sujeto ha estado atacando a todos los grupos vulnerables de nuestro país, ya sean mujeres, personas con discapacidad, niños quemados, personas morenas, personas con bajos recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde se desmorona el primer argumento de esta pseudoorganización Anonymous México, la cual alega que Chumel Torres está siendo acallado o que está siendo censurado. Sin embargo, ¿ellos qué van a saber de censura? Pregúntenle mejor a las periodistas Olga Warnat, Ana Lilia Pérez y también Anabel Hernández, las cuales con mucho valor han estado desdeñando y revelando toda la basura de los gobiernos pasados, sobre todo del gobierno de Felipe Calderón. Vamos a hacer una breve semblanza de lo que les pasó a estas tres periodistas, las cuales sí fueron calladas, censuradas e inclusive amenazadas de muerte por los gobiernos neoliberales y sobre todo por el de Felipe Calderón. Como recordamos, la periodista argentina Olga Warnat denunció que en el año 2011 salió huyendo de México amenazada por haber revelado muchos datos delicados acerca de la complicidad de Calderón, Genaro García Luna y el narcotráfico. De esta manera, Olga Warnat, la periodista argentina y autora del libro Felipe el Oscuro, relatan cómo es que el gobierno directamente y cínicamente la callaron, la censuraron y la persiguieron violentamente para callarla en absoluto. Yo recibí amenazas de muerte, mis hijos recibieron amenazas de muerte, todos provenían de la Secretaría de Seguridad. Y te digo por qué sé que provenían de la Secretaría de Seguridad. Porque esto me lo dijo un funcionario del gobierno de Felipe Calderón, que lamentablemente no está más porque él cayó en aquel famoso, entre comillas, accidente, que yo nunca creo que son accidentes, del helicóptero de la Secretaría de Gobernación. ¿Te acuerdas, Felipe Zamora? Claro. Felipe Zamora mantenía contacto conmigo permanentemente la noche anterior a caer con el helicóptero. Imagínate cómo yo estaba, porque recibía 5, 6, 7, 8, 9, 10 amenazas por día que venían de la Secretaría de Seguridad. Él me dijo de dónde venían. Amenazaron a mí, me amenazaron a mí y a Edgar Monroy, que era la persona que trabajaba conmigo como asistente. A la editorial Planeta tuvo que cancelar el libro. En ese momento no, sigue estando Gabriel Sandoval. Yo tuve que salirme de México. Edgar Monroy se fue lo sacaron, artículo 19 lo sacó a Europa, a la República Checa. Yo me fui para Estados Unidos y Gabriel Sandoval de Planeta lo sacó para Perú, porque amenazaron no solamente a los editores de Planeta, sino que amenazaron a la imprenta, a las secretarias de las secretarias. Fue una cosa muy espantosa, pero en el caso mío personal, cuando te amenazan a un hijo, mi hija tuvo a su bebé con 2 policías
parados en la puerta de la sala de partos. Y eso yo no me voy a olvidar nunca. Y eso no se lo voy a perdonar nunca al gobierno de Calderón. Ni a Calderón, ni a Genaro García Luna. Yo quiero publicar ese libro. Y si no lo, digamos, de alguna manera lo levantaré en las redes y se acabó. ¿No? Santas Pascuas y se acabó. Sobre esta misma autora recordamos cuando ella publicó el libro Crónicas Malditas, en el que acusó en un capítulo a los hijos de Marta Sagún Manuel y Jorge Briviesca de enriquecerse de manera ilícita, por lo que fue demandada por daño moral contra la ex primera dama, y en 2005 un juez mexicano le ordenó modificar un capítulo de su libro. Sí, ciudadanos, este es un claro ejemplo de lo que sí significa la censura. Otro claro ejemplo es el de la periodista Ana Lilia Pérez, la cual se encuentra exiliada en Alemania desde el 2012, que denunció ser blanco de amenazas dadas las publicaciones de sus libros El Cártel Negro y Camisas Azules, Manos Negras, en los que documenta supuestas irregularidades administrativas en petróleos mexicanos. La periodista Ana Lilia Pérez dijo que como represalia a estas investigaciones ha sido objeto de amenazas de muerte, acoso judicial, agresiones, persecución, vigilancia, intervención telefónica, bloqueo informativo y una recurrente de abuso de poder. Sí, ciudadanos, de esta manera Ana Lilia Pérez exponía su preocupación a regresar a México en calidad como periodista ante estas amenazas que recibió de parte de los gobiernos neoliberales. Y que de pronto fui descubriendo a altos funcionarios del gobierno mexicano, a políticos renombrados, a familiares de esos políticos renombrados implicados en graves actos de corrupción, en desvío de recursos, en fraudes, en un manejo fraudulento del dinero público. Y creo que ese es un tema medular para los periodistas, porque la mayoría de los problemas que hay hoy en México están de alguna manera asociados a algún asunto de corrupción. Y es muy difícil y debí aprender a vivir con miedo y a trabajar con miedo. Y pienso en los retos que me esperan. Y aún así estoy convencida de que quiero seguir trabajando como periodista y quiero volver a mi país. Y sí, ciudadanos, el último caso que estamos a punto de presentarles puede que ya lo conozcan, el caso de Anabel Hernández, una de las mejores periodistas de todo nuestro país e inclusive de todo el mundo, que con gran valor ha estado desdeñando y revelando toda la pudredumbre que el gobierno de Felipe Calderón dejó en nuestro país, el trato que tuvo con los narcotraficantes y con los grupos delincuenciales del narcotráfico, y también su relación con Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, que actualmente se encuentra recluido en una cárcel en Nueva York, Estados Unidos, esperando sentencia a sus alegatos judiciales. Y ciudadanos, de esta manera, a forma de semblanza, Anabel Hernández en el 2011 revelaba esta persecución violenta por parte del entonces gobierno federal de la República y también en contra de Felipe Calderón, así como de Genaro García Luna. Cuando yo he recibido amenazas de muerte directas, concretas, constantes de las autoridades federales por denunciar la corrupción, en diciembre del año 2010, diciembre del año pasado, recién publicado el adelanto de mi libro Los Señores del Narco, la revista Procesa, fui informada por un ex policía que escuchó de viva voz la información de que presuntamente el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y Luis Cárdenas Palomino, su brazo derecho, estaban contratando a policías federales, a policías de la Agencia Federal de Investigaciones para asesinarme. Que se les iban a dar premios como mejores cargos o mejores ingresos para poder, si concretaban esta misión. No me quedó más remedio que hacerlo público. A paso del tiempo, yo hice públicas estas denuncias, estas amenazas, porque fue la única manera que encontré de salvaguardar mi vida y la de mi familia. Yo quiero denunciar desde esta tribuna: el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, y su equipo siguen con la orden dada
de matarme. Y lo único que han estado haciendo todo este tiempo es intentar, supongo, persuadirme equivocadamente de que me calle. Pareciera que la única opción para los periodistas que decidimos continuar nuestro trabajo es, o más bien que pretendemos continuar con vida, es irnos del país o callarnos. Finalmente se acercaron a mí, me dijeron que habían evaluado, que consideraban que la situación era de mucho riesgo y que podía yo tener un refugio en algún país de Europa. Recibí también, en esta instancia en Italia, una invitación de la organización Libera a quedarme ahí. Anabel, ya no regreses a México. ¿Qué sentido tiene? La situación no va a cambiar. ¿Esa es nuestra única opción de libertad de prensa? Ahora, después de ver todo este material, a estas 3 periodistas que con muchos pantalones salieron a revelar toda esta pudredumbre, se dan cuenta de la verdadera censura que vivimos en nuestro país, no solamente en el último sexenio, sino en las últimas décadas, en todos los gobiernos neoliberales. Esta es la verdadera prueba de lo que significa la censura, no solamente callarte, atacarte, sino también amenazar directamente a todos tus colaboradores, a tu familia, a tu persona y a todo tu entorno social. Esto no se compara ni siquiera en el 1% de lo que está recibiendo Chumel Torres actualmente, que es un personaje que en primer lugar fue sacado por racista, por sus comentarios clasistas, misóginos, elitistas, entre otras situaciones. También aquí es donde se desmorona todo el argumento de esta organización Anonymous. ¿A quién está defendiendo? ¿A un racista? ¿A un clasista? ¿O solamente lo hace para defender los intereses de la ultraderecha? Esa es la verdadera pregunta. Esa es la verdadera situación. Estas periodistas sí tienen valor, sí tienen pantalones y no como el cobarde de Chumel Torres, que desde la comodidad de su sillón, de su pequeño estudio, critica a diestra y siniestra no solo al gobierno de Andrés Manuel, sino a todos los mexicanos de a pie. Estas personas de tez morena, mujeres o personas desfavorecidas por alguna situación. Él se está burlando de ustedes, y también esta organización Anonymous, la cual está defendiendo eso, el racismo, el clasismo y la segregación social en nuestro país. Además, otra de las preguntas importantes aquí: ¿cuáles son los caprichos de Anonymous en un futuro? ¿Cuáles son sus supuestos intereses? ¿Y qué es lo siguiente que van a exigirle al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? No lo sabemos en exactitud. Sin embargo, esto ya podría considerarse una organización terrorista, al menos en nuestro país, porque no están velando a favor de los mexicanos, ni les están preguntando siquiera qué quieren, porque no, ellos no nos representan ni siquiera al 1% de nuestro país. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la nación, representa a la mayoría, a más de 30 millones de mexicanos, los cuales depositamos nuestro voto en su iniciativa, en su proyecto de nación. Esto no es censura, ciudadanos. Esto que hace el presidente Andrés Manuel es darle oportunidad a los que jamás tuvieron oportunidad. Es desmantelar organizaciones que fueron por años organizaciones fachadas, solamente para drenar los recursos de nuestro país, simular que estaban trabajando y que estaban haciendo algo a favor de nuestro país. También la cuestión importante aquí es: después de 17 años de su creación, el CONAPRED, ¿qué ha hecho para poder disminuir el racismo en nuestro país? La respuesta: absolutamente nada. Ni siquiera sabíamos que existía, y ahora nos vienen a decir que es una institución importante y que es de suma importancia su existencia. Lo más importante aquí, ciudadanos, es cambiar nuestra mentalidad e ir a favor de las políticas de transformación de nuestro país, que si bien se han estado preocupando y tratando una situación que jamás ha sido tomada en cuenta por otros gobiernos: el bienestar emocional y social de nuestro país. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este ataque de parte de la organización Anonymous, sus exigencias y también este mensaje que le mandan al presidente Andrés Manuel para que cumpla todos sus caprichos ante la salida del racista Chumel Torres de sus medios de comunicación? Dejen todos sus comentarios acá abajo y
abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!